Hola, seminarista, buen día. Bienvenido al taller. Hoy vamos a completar lo que quedó pendiente en la clase anterior. Perdón, disculpen la voz, estoy con la garganta un poco tomada, pero de las pruebas que hicimos antes creo que ustedes me escuchan bien. Bueno, les decía que vamos a tratar de terminar la, la práctica, la teoría práctica número 3 con sus consignas y después empezamos con la 4. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a compartir entonces la guía número 3. Ahí vamos. Bien, Carlos, ¿están viendo la guía número 3? Sí, profe. Ok. Bueno, a ver, vamos con contextualización, así completamos esta guía y tienen todo listo para terminar el trabajo práctico. Vamos con la contextualización. El primero 01C lo habíamos visto, el 02 también lo vimos, inclusive ya en un grupo han subido la contestación esta de consigna, que lo han hecho muy bien. Vamos con observación reflexiva, el punto 01R, también ya lo vimos, el 02, también ya lo vimos, el 03, suponga que debe realizar el cálculo de una integral doble. ¿Qué argumentos justifican el hecho de que eventualmente sea necesario realizar un cambio de variables? Ese tema creo que no lo vimos porque recién completamos en la última clase teórica lo que es cambio de variable. Ok, ¿alguno se anima a hacer algún comentario respecto de este punto? ¿Es necesario que lo repasemos o seguimos? Digan ustedes. Carlos, Mayra, Micaela, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos repasar? ¿Cómo no? Bueno, ahí vamos. Mostramos de nuevo la guía. Todo cambio de variables, ustedes ya vieron en el análisis 1 también, eh, esta, este artilugio matemático que implica pasar de, por ejemplo, en análisis matemático 1, una integral expresada en función de x, es decir, integral de f de x, a otra expresada en g de t, por ejemplo, por diferencial de t. Este paso de una integral a otra, el objetivo es tratar de buscar una expresión equivalente en función de mis nuevas variables, de tal manera que la expresión nueva, es decir, con la nueva variable, sea más sencilla de resolver. De eso se trata. Eh, en el análisis 2, con integrales dobles, también, y ya respondiendo a la pregunta, el argumento fundamental que justifica hacer un cambio de variable justamente es realizar un cambio, por ejemplo, de variables x, y, una región que esté en el plano x, y, a otra región que esté en el plano, por ejemplo, con nuevas variables v. Este cambio de variables que persigue, lo que le dije hace un ratito, tratar de que la nueva variable presente en V una región de integración mucho más sencilla para el cálculo.
Un ejemplo de eso lo podemos ver, a ver si lo voy a mostrar acá. En la guía teórica. Cuando hacemos cambio de variable, por ejemplo, si yo tengo una integral en la que quiero resolver una integral de este tipo, un poco más adelante, lo vamos a mostrar muy clarito. Cambio de variables, por ejemplo, si yo tengo una integral en donde la región de integración, ¿están viendo la nueva imagen? La figura 11, Carlos. Carlos. Sí, profe, sí se ve. Ok. En la figura 11, por ejemplo, ustedes tienen, voy a rayar la región de integración. Aguárdenme un poquito que habilito la pizarra. Acá está. Vamos a rayar con rojo. Esta que está acá sería la región de integración. Fíjense que dada la forma que tiene la región de integración, para resolverla necesito, esa sería la región de integración. Para resolver esta región de integración, yo necesito, vamos a borrarla, necesito dividirla en 3 regiones, en la 1, en la 2 y en la 3. De tal forma que cuando yo integre en x, y, tal como está acá, voy a tener que plantear, y ahora se lo muestro, para cada región, una integral 1, para la región 2, una integral sub 2, y para la región 3, una integral sub 3. En cada una de estas resuelvo 2 integrales de igual resultado. Luego de eso tengo que sumar los resultados. En cambio, si yo hago un cambio de variables adecuado, fíjense, esta región de integración se va a transformar en esta otra, en t, ahora en función de u y b. Ese cambio de variable me permite, fíjense, cuando yo hago la integral en respecto de u, lo que haré es tirar la mano a la flechita de menos u a u, y ahora lo estoy haciendo en rojo. Lo primero que encuentro es una constante, en b primero, b igual a 1 hasta b igual a 2. Y cuando integro respecto ahora de u, la flechita en azul, lo primero que encuentro es igual a 1 hasta u igual a 4. O sea, todos constantes. Y además, dos integrales solamente. Fíjense que las 6 integrales que demostré acá, después de haber hecho el cambio de variables, se traducen en una sola integral y sencilla de resolver. Porque los límites de integración, fíjense, 1 hasta 2, 1 hasta 4, son constantes. ¿Está claro? Pregunto, con la 03R, ¿la justificación está clara? Quedó claro, dice Carlos y Micaela, Mayra. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos con la conceptualización. Sea la región R,
eso ya lo vimos. La 02T, porque la bibliografía se acostumbra a clasificar regiones tipo 1 y 2, también lo vimos. La 03T, que entiende por ecuaciones de transformación de coordenadas o cambio de variables en una integral doble. Bien, eso no la vimos. ¿Es necesario verla? Díganme ustedes. Pregunto, ¿qué hacemos con el punto de conceptualización 03T? ¿Es necesario? Perfecto, Carlos, lo vemos, no hay problema. Muy bien, vamos entonces a ver a la guía de nuevo para explicarlo. Ok, fíjese, vamos al punto cambio de variables. Lo tenemos por acá. Acá está. Fíjese. Si yo quiero, vamos a la 53, la expresión 53, que estaba por acá, acá. Fíjense, yo tengo una integral doble que está en coordenadas, digamos, x, y, las que siempre veníamos manejando, f de x, y de x de y. Y ella responde a una región de integración complicada como la que vimos hace rato, y necesito cambiar las coordenadas para hacerla más simple el cálculo. Entonces utilizaré las coordenadas u y b. Esta es la formulita de transformación, fíjense, f de g de v, j de v, donde j de v es el jacobiano, por diferencial de u, diferencial de v. Y ahora mi nueva región de integración es t. Esta t que habíamos mostrado acá, que era más sencilla, ¿verdad? En el ejemplo, fíjense, de esta complicada pasamos a una t más sencilla, de eso se trata. Ahora bien, vamos a la pregunta, a la consigna. Dice, ¿qué entiende por las ecuaciones de transformación? Las ecuaciones de transformación son nada más ni nada menos, y están acá, fíjense. ¿Están viendo la figura 8, Carlos? Carlos, ¿están viendo la figura 8? Sí, profe, sí se ve. Ok, bien. En la figura 8, fíjense, yo tengo de x, y a pasar a las nuevas variables u y b. ¿Para eso qué necesito? Esto que tengo acá, las ecuaciones de transformación, que son estas que están acá. Estas son las ecuaciones de transformación. ¿Qué me permite esto? Que conociendo u y b puedo conocer cuánto vale x y y, la correspondencia que hay entre un punto y otro. O sea, para un determinado x, para un determinado y, por ejemplo, para un puntito que en el plano XY corresponde, en la región E corresponde este punto, este X y este Y, con las ecuaciones de transformación yo consigo el U y el B correspondiente. El U y el B correspondiente.
Ahí está. Para otro punto, por ejemplo, este X y este Y, utilizando las ecuaciones de transformación, encuentro su correspondiente U y B. Consecuentemente, este puntito que está acá, se corresponde con este. O sea, si lo vamos a hacer así, voy de acá a acá. Bueno, está muy grueso ese trazo, lo vamos a hacer más simple, así. Va de acá hasta acá. ¿Ok? De eso se tratan las ecuaciones de transformación. Y yendo a la segunda pregunta, que tiene que ver con el tema del jacobiano, que aparece en la expresión 53, fíjense, acá está la 53, este jacobiano usted sabe que lo tenemos acá abajo, es una expresión que se forma con derivadas parciales, porque tanto x como y depende de dos variables, fíjense acá, x depende de u y b, y depende de u y b, dos variables, por eso es que hablamos de derivadas parciales, pero en definitiva son derivadas, y ese jacobiano se corresponde cuando hacíamos el análisis 1, lo pongamos de vuelta por acá, fíjese, se corresponde, y ese jacobiano se corresponde con esta J' que ya cuando hacíamos el cambio de variable, esta que está acá. Este es el equivalente al G' del análisis 1, es equivalente al jacobiano en integrales dobles. Por acá lo dice. Lo mostramos. Acá está, por ejemplo. Toda la expresión para el análisis 1, en donde aparece el G' de T. Esta era, fíjese que acá hay una sola ecuación de transformación. ¿Cuál es esa? X es G de T. En cambio, en el análisis 2, en el integrales doble, necesitamos dos ecuaciones de transformación, que son estas que están acá. X grande de V e Y grande de V. ¿Sí? En la 53, entonces, fíjense, acá está, el factor J, ese jacobiano, es equivalente al G' de la expresión 51. ¿Cuál es la expresión 51? Es este que está acá, este G'. ¿Está claro? Ok. Con esto ya estaríamos terminando entonces lo que es la experimentación. Gracias. Todo lo que es la parte teórica del tema 3. Les pregunto, chicos, ahora, les pregunto, si escuchan un sonido raro es porque tengo un caramelito de miel en la boca para suavizar un poco mi garganta. Les pregunto entonces ahora si ha quedado algo pendiente del práctico 3. Díganme ustedes, por favor. Así pasamos al práctico 4. Bueno, Carlos dice no, no tenemos nada pendiente. Carlos también dice no tenemos nada pendiente. Micaela y Mayra. Mayra contesta, dice que no.
Bueno, perfecto. Vamos a pasar entonces a compartir en la pantalla el práctico número 4. Que lo tenía por acá. ¿Están viendo el práctico 4? Carlos. Sí, sí, profe, sí se ve. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la contextualización 01C. Utilizando una integral de línea, explique cómo podría calcular la longitud de alambre necesaria para fabricar un resorte con un diámetro y un paso determinado. Está comprendida la consigna, pregunto. Chicos, ¿la desarrollamos o pasamos? Díganme ustedes. Yo no la entendí muy bien. Bueno, vamos adelante. Vamos a mostrar ahora la teoría que me permitía, esto ya lo habíamos visto también, calcular la longitud de una curva. Y estaba por acá. Habíamos llegado que utilizando una integral de línea, la longitud de una determinada curva la podía, ven la expresión número 5, como la integral desde A hasta B de R' de t diferencial de t. Ah, bien. ¿Qué será R' de t? R' es la derivada de R de t. Entonces, ¿y R de t qué era? Era la ecuación paramétrica de la curva. ¿De cuál curva? De la curva cuya longitud queremos calcular. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar entonces, con esta fórmula es lo que voy a poder calcular la longitud de esa curva. Para eso tengo que encontrar la ecuación paramétrica de la curva. ¿Cuál es la ecuación paramétrica de la curva? Está expresada acá como R de t. Es una función vectorial, por eso está en negrita. Recuerden el tema de notaciones cuando vimos vectores. Entonces, si tengo la expresión de R de t como función vectorial, que me representa esa curva C, puedo calcular R' de t derivando componente a componente. Y puedo calcular su módulo, porque acá me está diciendo integre el módulo de R' de t. Entonces, ya tengo resuelto el problema. Ahora, vamos a la consigna de vuelta. Dice, ¿cómo puede calcular la longitud del alambre necesario, la longitud de alambre para fabricar un resorte con un diámetro y un paso determinado? Vamos, fíjense, acá yo tengo, acá. Hagamos de cuenta que, acá vamos a detenerlo. ¿Están viendo la figura 4, Carlos? Sí, sí se ve, profe. Bien. Entonces, hagamos de cuenta que el resorte sigue así. Esto que ustedes están viendo es el primer anillo del resorte. El resorte va a seguir haciendo una cosa así. 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 Y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, lo que me dice el ejercicio es cómo hago para calcular la cantidad de alambre, la longitud de alambre que yo necesito para determinar o para fabricar un resorte que tenga esta longitud, tenga
este paso, el paso es lo que se repite de un lado para otro, de una voluta a la otra, ¿verdad? Este es el paso y de un diámetro determinado, que es este que está acá. Este sería el diámetro determinado. Entonces, para simplificar el cálculo, como todo lo que está acá en negro, y que lo voy a seguir ahora en verde. No, en verde no, en amarillo. Fíjense, si yo hago el cálculo de la longitud, esta no, porque es una recta, vamos con una curva acá. Fíjense, si yo hago el cálculo de la longitud de lo que estoy haciendo ahora en amarillo, hasta acá, hasta ahí, tengo la longitud de la primera. Y voy a tener cuánto es el paso también como dato de medida. Entonces, si yo digo, hago el cálculo de longitud para una, esta misma longitud se repite para esta otra y se repite para esta otra. Como en este caso tengo una, dos, tres volutas, si yo calculo la longitud de lo que está en amarillo, es suficiente porque después multiplico por 3 y ya la tengo. 2, 3 de todo el resorte. ¿Está claro? ¿Está claro el concepto, chicos? Entonces, la idea ahora es calcular lo que está solamente en amarillo, la longitud de esta curva. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para el cálculo de eso? Ustedes saben que para calcular la longitud de esta partecita, lo que necesito es, como ven acá arriba, para el cálculo de longitud, R' de t, el módulo de R' de t. Bueno, entonces tendré que calcular cuál es la ecuación paramétrica de esta curva. Fíjese en este caso, el radio del resorte es 1. Por eso, la curva tiene ecuación paramétrica coseno de t en i más seno de t en j más t en k con t perteneciente de 0 hasta 2pi. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale esta ecuación paramétrica? Fíjense que si yo a este resorte lo achato, es una circunferencia, ¿verdad? Mirado desde arriba este resorte, voy a mirar sobre el eje Z, voy a mirar para abajo y veo una circunferencia de radio 1. Por eso es 1 coseno de t en i más 1 seno de t en j. ¿Y t qué es? Es la componente que va subiendo en Z, que va subiendo en Z. Fíjense, ustedes saben que la ecuación paramétrica, ¿qué es lo que hace? Va dibujando, a medida que va sumando los distintos vectores, va dibujando la curva. Lo hagamos acá para que quede claro el tema del concepto de la ecuación paramétrica. Fíjense, yo voy a sumar, por ejemplo, para este puntito que está acá, para este punto que está acá, por ejemplo, dice cualquier cosa menos lo correcto. Vamos acá. Por ejemplo, para un puntito que está acá, ahí en azul, yo tengo que el vector, ¿qué es lo que va a hacer? Tengo una parte coseno de t en i. Supongamos que ese coseno sea este que está acá. Vamos con una línea recta. Esto es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Entonces, algo en Y, ese algo será este. Esta partecita que estoy dibujando. Supongamos que sea este. Muy grande. Algo en Y, lo tengo ahí. Después algo que dice seno en J, en la dirección de J, algo en J, que estará acá.
y algo en K, que está dado por T. Fíjense, algo en K y que el sector sube. Cada uno de estos son vectores, ¿verdad? Por eso dice en I, en J y en K. En I, en J y en K. Entonces, el vector suma algo en I más algo en J más algo en K me da este vector. Este vector que está acá, el rojo. ¿Sí? Fíjense que lo que va haciendo es, insisto, suma de vectores, algo en I, algo en J, más algo en K, la suma es el rojo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cualquier otro vector con t variando entre 0 y 2pi, lo que va a hacer es nada más ni nada menos que ir dibujando, por ejemplo, para este caso, un vector que está acá. Fíjense, este vector, el rojo que acabo de dibujar, es cuando t vale 0, el inicial. Inicia ahí la curva. ¿Por qué? Con t variando entre 0 y 2pi. Cuando t es 0, yo calculo r de 0. Será coseno de 0 en i. Coseno de 0, ¿cuánto vale? Díganme ustedes, Carlos. Carlos. 1, profe. 1. Lo ponemos entonces acá. Va a quedar 1 en i, ¿correcto? Después, más seno de 0. Seno de 0, Carlos. O chicas. 0. En j. Más t igual a 0 será 0 en k. Fíjese, entonces cuando yo calculo r de 0, va a quedar 1 en i más 0 en j más 0 en k. Y ese es el vector rojo que tengo acá, fíjense. 1 en i, 0 en j más 0 en k, lo tengo acá. Correcto, ese es el vector entonces que va a ir dibujando. Si yo le doy otros valores, por ejemplo, 0, pi sobre 2, fíjense, cuando es pi sobre 2, vamos a borrar esta parte. Cuando t vale pi sobre 2, me va a quedar r de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? Cero. ¿Cuánto, profe? Coseno de pi sobre 2. Estamos calculando r de pi sobre 2. Ahora el ángulo es pi sobre 2, fíjense, será este el ángulo. Este el angulito, pi sobre 2. Ahí, Coseno de pi sobre 2 me da 0,99. perdón. Aguardemos, aguarde. Vamos de nuevo con esto. Vamos a marcar bien el angulito, que es este que está acá. Vamos a hacer entonces r de pi sobre 2. Este es el ángulo de pi sobre 2. Sí, decíamos entonces, coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto es, Carlos? 0,99. El coseno de pi sobre 2. Calculemos bien. El coseno de 90 grados, ¿eh? Perdón, 0 me dio. Es que cuando le pongo Cero. como pi sobre 2 me da 0,99. No, lo que pasa es que está en tu calculadora, estás colocando radianes seguramente. Entonces, el coseno de pi sobre 2 es 0. Vamos a calcular el seno de pi sobre 2 ahora, Carlos. Seno de pi sobre 2, 1. 1. Perfecto. 1. Y acá será t, será pi sobre 2. Estamos calculando, entonces será pi sobre 2 acá. ¿Correcto? Aquí vamos a poner pi sobre 2. Entonces, veamos cómo formo el vector 0 en i más 1 en j más pi sobre 2 en k. 0 en i.
O sea, no tengo componentes en el eje X. En el eje Y, que es J, tengo 1. Entonces me voy, vamos a borrar esta, me voy 1 en Y. Entonces será, haré esto, 1 en Y. Hago 1 en Y. Si esto es 1, este será el vectorcito 1 en Y. Y después decía pi sobre 2 en K. Pi sobre 2 es 314. En la mitad es, ¿de cuánto? 314, 1 y pico, 1,50 y pico. Entonces, subo en la dirección de K 1,50 y pico, que sería este que está acá. Vamos a hacerlo más con un trazo. Y lo tengo ahí, 1,52. Entonces, el vector 0 en I más 1 en J más pi sobre 2 en K es este que ahora yo lo trazo en azul. Y ahí está. ¿Lo ven? En definitiva, ¿qué es lo que va haciendo a medida que va tomando t distintos valores de 0 hasta 2pi? Va haciendo lo siguiente. Dibujando primero cuando t es igual a 0, como vector. Cuando es pi sobre 2. Cuando hace pi sobre 2, o sea, completo esto. O sea que estoy acá. Hace pi sobre 2, ahí el vector estará acá arriba. Entonces, ¿cuál es ese vector que me corresponde? Será este, y así sucesivamente con distintos valores de pi, de t. En el último punto, cuando es t igual a 2pi, será, lo vamos a poner en rojo, este que está acá, el final. Ahí. Y esto es lo que va haciendo a medida que t va tomando distintos valores, el r de t. Ese es el concepto de la ecuación paramétrica. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, muy bien, ya tenemos r de t, que es coseno de t en i más seno de t más t en k. ¿Qué tenemos que calcular ahora? R' de t. Fíjense que para calcular la longitud de la curva necesitamos la longitud de la curva, acá está, necesitamos acá el módulo de R' de t. Bueno, si tenemos r de t que está acá, calculamos R' de t. La derivada del coseno, menos seno en i. La derivada del seno, coseno de t en j. Estamos derivando r de t. La derivada de t respecto de t es 1 en k. Entonces, este es otro vector, R'. Su módulo va a ser la raíz de seno de t cuadrado más coseno de t cuadrado más 1 al cuadrado, que es lo que tengo acá. Y mi definitiva es raíz de 2. El módulo de R' de t es raíz de 2. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de la curva? Pues bueno, y lo podemos hacer, fíjense de qué manera. Fíjense, el módulo de R' de t, acá está la longitud de la curva, ¿no? Es el módulo de R' de t, desde A hasta B. ¿Qué A es el t inicial hasta B, que es el t final? En el caso nuestro, mi ecuación paramétrica, el t inicial 0 hasta 2pi. ¿Está claro? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es formar nuestra ecuación. Y para eso podemos, creo que lo tenía por acá, utilizar, acá está. Y acá ya entramos a utilizar los software. Vamos a tratar de calcular integral a través de un software. Esa dirección la tienen ustedes también si quieren copiarla por ahí.
denme un cachito y ahí ya vamos a visualizar. Upa, la página no responde, vamos a esperar un poquito más. Resultados. Necesitamos tanto una mitad más, pero fíjense que presión. El cálculo de la integral de esa voluta o de la primera parte del resorte, lo tenemos por acá, sería la integral entre A y B. Pero A, ¿qué es? El t inicial. Y t inicial dijimos, para mi ejemplo del resorte, t desde 0 hasta 2pi. Y raíz de 2 es el módulo de R'. Entonces el cálculo se reduce a determinar la integral acá de 0 hasta 2pi de la raíz de 2 por diferencial de t. Y ya está resuelto el problema. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar esto. Vamos a seguir. ¿Está claro el problema, chicos? Más allá del cálculo en sí, el tema tiene que ver con una cuestión de ver cómo utilizo la herramienta integral de línea para determinar ese cálculo. El concepto, básicamente. ¿Alguna pregunta o seguimos? ¿Ya está claro? Bueno, perfecto, vamos a seguir entonces. ¿Cómo haría para calcular la cantidad de ladrillo necesario para levantar una pared irregular? Bueno, acá le llama pared irregular. Recuerdan que yo lo llamé pared loca, que tiene un recorrido sinusoidal, tanto en su base como en la parte superior. Bueno, vamos a mostrar el ejemplo, que sería cómo hago para calcular la cantidad de ladrillos que necesito para determinar la cantidad de ladrillos para que yo pueda con una base sinusoidal verde y otra también casi sinusoidal más extendida, roja en la parte superior. Ya saben ustedes, una pared normal, ¿cómo podría yo colocarla? Como una cosa así. Una base, una altura, la misma altura. Entonces sería la medianera que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? La que separa del vecino. Esta es una pared normal. Esta va a ser una pared loca, porque esta parte hace ahora, como está ahí en verde, una cosa así. Va, viene hacia así. Y lo mismo en la parte de arriba, hace una cosa así. Ahí. ¿Sí? Por eso le llamamos pared loca. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para calcular? Bueno, para calcular, si yo tengo, por ejemplo, un ladrillito acá. Bueno, vamos a ir con otro. Acá. Acá tengo otro ladrillito. Bueno, supongo que todos los ladrillos sean iguales. Entonces, fíjense, para calcular, vamos a hacerla bien bonita. Tengo un ladrillito acá, ahí, otro ladrillito acá, ahí y así. Bueno, fíjense que para calcular qué cantidad de ladrillos que tengo, necesito calcular
la superficie total de la pared loca. Si yo la divido por la superficie del ladrillito, voy a tener la cantidad de ladrillo que necesito, ¿verdad? Insisto, si tengo la superficie, supongamos que sean 200 metros cuadrados. Entonces, ¿qué haré? Yo tengo acá 200 metros cuadrados, que es la pared loca, la superficie de la pared loca. La divido por si la divido por la superficie de cada ladrillito, supongamos que sea 8, por decir un número, ¿no? 8. Ufa, vamos a ponerla más grande. Por 8. Este resultado me va a permitir calcular la cantidad de ladrillos que necesito. ¿Okay? Recuerden, 200, supongamos que sean metros cuadrados. 8 metros cuadrados por ladrillo. Metro cuadrado se va con metro cuadrado y ladrillo va al numerador, y esta división me va a dar el número de ladrillos que necesito para cubrir, para hacer esta pared. Pero para eso necesito calcular este 200, es la superficie de esta pared loca. ¿Y cómo calculaba la superficie de esta pared loca? Lo tengo por acá. Acá está. Es la integral de f de r de t por r' de t diferencial de t. F de r de t, que era, otra vez vuelve a aparecer, fíjense, r de t. R de t, que es la ecuación paramétrica de la curva, que está acá, en verde. Y f es f de xy, es el ponchito que está acá arriba. Lo dibujamos. El ponchito que está acá arriba, que es una cosa así, supongamos, ahí y ahí. Esta f de xy es esa superficie. ¿Qué es lo que hace cómo se interpreta la integral doble? Simplemente esta viborita en verde, el camino de integración representado por c, sube, sube, sube hasta encontrarse con f de xy en la superficie. Al subir, en la medida que va subiendo, se va formando la pared loca, la pared en gris. ¿Ok? De eso se trata. Bueno, entonces con esta formulita, nosotros podemos acá, la 8, podemos calcular cuánto vale la superficie de esa pared loca. Al encontrar esa superficie, el 200 que habíamos puesto acá arriba, lo dividimos por la superficie de cada ladrillito y ya lo tenemos resuelto. ¿Ok? ¿Está claro el tema, chicos? Pregunto si alguien puede habilitar el micrófono. Adelante, o si no, con mensajito. Por mí quedó claro, profe. Bien, vamos a avanzar entonces, gracias. Vamos con la observación reflexiva. ¿Qué interpretación le da usted al resultado de una integral de línea de una función escalar de dos variables? Fíjense, función escalar de dos variables, o sea, f de xy, dos variables, sobre un camino que está ubicado en el plano xy. Podría ser un esquema, bueno, lo acabamos de ver, ¿verdad? Es este que está acá. Tenemos la integral de línea. Upa. Acá está. Esta es la integral de línea de un campo escalar f de xy. Fíjense, acá está acá. Ahí f de xy, función de dos variables xy, sobre un camino de integración c. Era este que está acá.
¿sí? Esta es la representación gráfica que están pidiendo ahí. ¿Y cómo se interpreta? El resultado como el área de la región, que tiene como base el camino, la curva esa, el gusanito verde. Y como techo a f de xy. Cuando interseca ese gusanito subiendo con f de xy, el ponchito, formamos una región. Esa integral representa el cálculo, esta integral representa el área de esa región, de esa pared loca. ¿Está claro? Pregunto, ¿está claro? Carlos, Mayra, Micaela. Bueno, repetimos. Fíjense, la pregunta dice, ¿qué interpretación le da el resultado de una integral de línea de una función escalar de dos variables sobre un camino que está ubicado en el plano XY? Bueno, acá tenemos un camino que está ubicado en el plano XY. Este es el eje X, este es el eje Y, y este es el camino que está ubicado sobre el plano XY. F de XY es el ponchito en mi campo escalar que está arriba. Entonces, el resultado de esa integral, con estos elementos, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Si tengo la curva de integración C verde, que sube, 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 hasta encontrarse con el ponchito, que es f de xy, esta f de xy, fíjense, acá lo tengo sombreado, esta f de xy, voy a generar una región. En particular, esa región tiene la forma de una pared loca, ¿sí? Que tiene como base esto en forma de sinusoide, y arriba también en el techo de la pared, en la parte superior de la pared. Entonces, esa región así formada, su área la puedo calcular con esta integral doble. Entonces, la contestación, ¿qué interpretación le da al resultado? Es el área de la pared loca, el área de esa pared irregular. ¿Está claro? ¿Siguen? Ok, muy bien, vamos a seguir. Explique la diferencia que existe entre un campo vectorial conservativo. Bueno, todavía no vimos la teoría para eso, así que lo vamos a dejar para el próximo jueves. Vamos con conceptualización. ¿Qué entiende por representación paramétrica de una curva C? Bueno, eso ya lo vimos hace rato. ¿Sí? La representación paramétrica es una función vectorial que permite dibujar la curva C a través de vectores, de suma de vectores. ¿Sí? Bien. La pregunta que se impone acá, y ustedes han visto que cuando yo intento resolver integrales de línea, el elemento fundamental y que tiene que estar perfectamente determinado, sin errores, es la curva paramétrica. Entonces, la pregunta es, si yo tengo R de t, ya tengo resuelto todo mi problema, porque calcular R' es derivar componente a componente. F de R de t también es sencillo. Entonces, les pregunto, ¿es necesario reforzar un poco más esta cuestión de ecuaciones paramétricas o seguimos adelante? Pregunto, Micaela, Carlos. Carlos dice que debemos avanzar. Sigamos, perfecto. Bueno, de todas maneras, igual vamos a hacer un pequeño repaso de algo que ya vimos y que inclusive
viene bien porque vamos a usar las herramientas que aprendimos en talleres anteriores para resolver estas ecuaciones paramétricas. Permítanme presentar esto. Ok, vamos ahora a compartir. Ok. Vamos a trabajar con esta ecuación, fíjense. A ver, la tengo por acá. Acá. ¿Recuerdan esta ecuación? Tenemos y igual a x cuadrado más 1. La tenemos acá marcadita, fíjense. Y igual a x cuadrado más 1. Y quiero representar la ecuación acá. Epa. Quiero representar esta ecuación en forma paramétrica. Igual a x cuadrado más 1. ¿Okay? ¿Qué hacíamos nosotros con lo que ya aprendimos? Pues bueno, es decir, pues utilizo Microsoft, que lo muestro acá. Fíjense, está por acá. Recuerden, la ecuación es y igual a x cuadrado más 1. Entonces, vamos a gráficas y colocamos y igual a x al cuadrado más 1. Perdón, esto está mal. Corresponde más 1. Y ahora sí, ingresamos. Revisamos como estamos en el plano, 2 dimensiones correcto, cartesiano y graficamos. Y ya tenemos ahí. Como queremos verla en representación proporcional, ahí tenemos a nuestra gráfica de y igual a x cuadrado más 1. Carlos, ¿estamos viendo la gráfica? Sí, profe. Ok. Bueno, supongamos que yo quiero ver una parte de esta curva solamente, que va desde, supongamos que desde x igual a 1 hasta x igual a 3, por ejemplo. Esto es 1, 2, 3, 4 de x. Vamos con el rango de trazado. Quiero ver, fíjense, y igual a x cuadrado más 1. Esto es una parábola que sigue para arriba y sigue también para arriba del otro lado. Pero si yo quiero solamente una parte, tendré que ir al rango de trazado y x lo voy a mostrar desde 1 hasta 3, por ejemplo. Recuerden, x desde 1 hasta 3 y lo mostraré, por ejemplo, desde 0 hasta 12, por ejemplo. Veamos qué pasa. Aceptar la representación proporcional. Y vamos a ver acá que están, fíjense, volvemos con nuestro rango de trazado. Uy, acá se me fue al diablo el rango de trazado. Vamos a ver, desde 0 pongamos, hasta 4. 0 hasta 10. Y yo tengo la partecita de la, acá ya se me fue en representación proporcional. Vamos de vuelta con el rango de trazado y va a ser desde 0 hasta 3. Y desde 0 voy a mostrar la parte positiva del primer cuadrante hasta 12. Ahí tenemos el pedacito, fíjense, de parábola que corresponde a eso. Lo que voy a hacer ahora, fíjense, en última, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo vamos a ver en otra representación, como y igual a x cuadrado más 1. Vamos a restablecer restaurar gráfica, representación proporcional lo tengo ahí.
Lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense. Vamos a utilizar nuestra pizarra y aquí vamos a usar, fíjense, si esto es 4 en X, vamos a utilizar desde 1 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el rango de trazado. Esto tenemos que sacarlo. Lo que estoy tratando de hacer es colocar esta gráfica de una forma tal que pueda verla bien. Ahí está. Entonces, si queremos que X vaya desde 1 hasta 3, esto será 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a tratar de usar esto para dejar solamente si esto es 1, fíjese, X esto es 1, vamos a borrar desde acá hasta acá. ¿Okay? O sea, toda esta parte la vamos a borrar. Vamos a colocar esta, vamos a colocar esta y vamos a colocar esta. Desde 1, fíjense, este es X igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a borrar toda esta parte y vamos a dejar solamente, vamos a ponerlo más grande, así lo hacemos más rápido. En la función borrador, toda esta parte la vamos a borrar. Aguárdenme un poquito. Ahora sí. Entonces hacemos esto. Borramos todo esto. Y lo mismo para acá. Cuando X es igual a 3, fíjense, cuando X es igual a 3 y vale 10. Entonces, 8, 9, 10 y vale 10. Desde aquí vamos a borrar para arriba. Ahí está. Esta es la partecita de la curva que yo quiero representar paramétricamente. ¿Está claro hasta ahí? Esta partecita de la curva. Recuerden, por favor, esta parte de la curva solamente. Y igual a x cuadrado más 1 voy a utilizar en forma paramétrica ahora. Vuelvo a insistir. Va desde x igual a 1 hasta x igual a 3. En y, cuando x es igual a 1 y vale 2, y acá está, vale 2, fíjense, esto es 2, hasta cuando x vale 3, 3 por 3, 9 más 1, y vale 10, el y llega hasta 10. Entonces, este va a ser el punto 1, 2, y el 3, 10 es este otro punto. Recuerden, lo vamos a marcar. Este punto, pero con color azul, este punto es el 1, 2, para x igual a 1 y vale 2, y este otro punto es para x igual a 3 y vale 10. Este es el punto 1, 10. Si quieren lo pongamos. Vamos a poner acá. Para que quede bien clarito, este va a ser el punto 1, 2. Este otro va a ser el punto 3, 10. ¿Ok? Recuerden esto. Bueno, ahora nos vamos a ver cómo lo trabajamos como representación paramétrica. Fíjense. Como representación paramétrica está acá. Yo tengo que encontrar mi x función de t y mi y función de t. Entonces, si yo a x, la representación paramétrica acá está, la general está acá arriba, fíjense, r de t,
será x de t en i más y de t en j más z de t. En este caso está representado como espacio. Pero como ahora yo estoy tratando de ver esta curva en el plano, esta no tiene componente en k. Entonces será solamente x de t e y de t. Entonces, si yo llamo a x, lo llamo t, entonces y será t cuadrado más 1. Ahí lo tengo. Entonces ya tengo las funciones x de t, que será esta, e y de t, que será esta. Entonces formo mi ecuación, que será esta que tengo acá abajo. Fíjense. Mi ecuación paramétrica será t en i. ¿Por qué? Porque esta x de t es t, e y de t es t cuadrado más 1. Entonces encuentro mi ecuación paramétrica que está acá. T en i más i, pero i, ¿cuánto vale? T cuadrado más 1 en j. Ahora, ¿cómo hacemos variar t? Fíjense, en el punto inicial habíamos dicho que x valía ¿cuánto? 1. En el punto inicial, en este puntito, era x1 y 2. Entonces, cuando x es 1, y vamos de vuelta acá, cuando x es 1, en el punto inicial, ¿cuánto vale t? Vale 1. Por eso es que en mi ecuación paramétrica coloco el t inicial es 1. En el punto final, ¿cuánto vale x? Está acá. En el punto final, que es este, x vale 3. En el punto final, acá, x vale 3. Entonces, en el punto final, t final será x igual a 3. Por eso coloco acá mi ecuación paramétrica t igual a 3. Así tengo formada entonces acá, fíjense, mi ecuación paramétrica, que está de esta manera y lo voy a colocar acá. Es esta que está acá. Esta es la ecuación paramétrica. T en i más t cuadrado en j. Más abajo lo que hice fue el cálculo de R de 1, R de 2, R de 3, y son estos distintos vectores que se van formando acá. Estos vectores que se van formando. Acá en rojo hice la primera, R de 1, 1 en i más 2 en j. 1 en i más 2 en j, la suma de todos los vectores me da este otro. Y así va dibujando, fíjese, acá será R de 1, R de 2, es esta que está acá, y la última en marrón, R de 3, que será 3 en i más 10 en j. Entonces hago 3 en i, no hagamos la última, lo vamos a hacer en azul. Era 3 en i, R de 3 será 3 en i más t cuadrado, 9 más 1, 10 en j. Entonces hago 3 en i, lo vamos a hacer como vector para que quede más prolijo, así. 3 en i más 10 en j, la suma de esos dos vectores me da el vector marrón. ¿Sí? Ese es el último, entonces, vector que me va formando la curva. ¿Cuál curva? La curva que dijimos que queremos parametrizar. Es esta que está acá. Ahora, ¿cómo? Fíjense entonces, pues recuerden, ¿cuál es la ecuación paramétrica? T en i más t cuadrado más 1 en j, con t variando entre 1 y 3. Esa es la. Vamos a ver cómo utilizamos nuestra ecuación, para graficar eso. Vamos a restablecer la ficha gráfica. Y utilizamos ahora las ecuaciones paramétricas. Fíjense, acá abajo dice paramétrica. Hacemos clic ahí y utilizamos la paramétrica. Estamos en 2 dimensiones, sí. Y vamos, X, ¿qué era? X era T, recuerden. Colocamos T. Ingresamos. ¿Qué era Y? Y de T, si quieren lo mostramos de vuelta. Estaba acá. Fíjense, T en I, y X era T, lo tenemos acá arriba. X es T e Y es T cuadrado más 1. Esos son los valores que colocamos acá. X es T e Y
es t cuadrado más 1. Ingresa. Y fíjense qué es lo que tenemos. La ecuación paramétrica, x es t y este cuadrado más 1. Veamos qué pasa si graficamos. Ahí está graficada sin tener los valores de t como parábola. Veamos qué pasa si yo el rango de trazado lo modifico. Entonces, como está en el primer cuadrante, lo vamos a poner desde 0 hasta 4. Lo mismo en y, desde 0 hasta 4. No, recuerden que y se iba hasta 10. Lo pongamos en 12. Y t, el parámetro t dijimos que va, fíjense acá, el parámetro t de mi ecuación paramétrica era desde 1 hasta 3. Acá está desde 1 hasta 3. Entonces, vamos a nuestro programa y vamos a colocar desde 1 hasta 3. Veamos qué pasa. Vamos a aceptar. Perdón, acá hay un problemita, números reales. Acá puse un 0, fíjense, en X le puse O en vez de 0. Entonces, cambiamos desde 0 hasta 4 y ahora sí, aceptar. Y ahí tenemos, fíjense, si que a ver qué pasa con la representación proporcional, en la curvita que va desde el 1, 2 hasta 3, 10. Este puntito que estoy acá con el puntero del mouse es el 3, 2, el 1, 2 hasta el final que será el 3, 10. Acá está el 10, 3, 10. Que lo que hice fue, utilicé mi programa para graficar paramétricamente, fíjense, acá xt y este cuadrado más 1 está expresado en forma paramétrica, la misma curva que utilicé utilizando la cartesiana. Y obviamente me tiene que dar igual. ¿Está claro hasta ahí? Esto es como para que aprendan a utilizar otra herramienta más que tiene que ver con las ecuaciones paramétricas. Pregunto. Micaela, Carlos, ¿está todo bien? ¿Cómo usamos el programita, el Microsoft Matemática, ahora utilizando coordenadas, utilizando ecuaciones paramétricas? Ok. Micaela dice se entendió, Carlos dice se entendió. Muy bien, ahora hay que practicar, porque en la guía, fíjense, ahora vamos a compartir. En la guía, les piden representar paramétricamente la siguiente curva. La recta que une los puntos 3, menos 2, 5 y B, menos 2, 1, 4. La parábola y igual a 2 cuadrado, que va desde 1, 2 hasta B igual a 2, 8. La elipse, en fin. ¿Cómo pueden hacer esto? Primero, analíticamente. Encontrar cuánto vale la ecuación paramétrica. En este caso, la ecuación paramétrica 3 menos 2, de la recta que va desde 1, desde A hasta B, está en el espacio, fíjense, esta recta, es encontrar cuánto vale R de t. Una vez que yo tengo cuánto vale R de t, lo único que tengo que hacer es encontrar cuánto
con mi Microsoft Matemática cuál es la recta esa, ¿verdad? ¿Quieren que hagamos un ejercicio de esto? Pregunto. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar este mismo. Bueno, el punto inicial de esta recta es el punto A, 3 menos 2, 5. El punto final es menos 2, 1, 4. Entonces, vamos a ver de escribir sobre esta misma utilizando mi pizarrita, los elementos de mi pizarrita. Muy bien. Entonces, R de T, ¿cómo se forma en este caso? Vamos a utilizar esta y esta. Fíjense, para este caso, para el caso del ejercicio A. Entonces, R de T será igual a una componente en X. ¿Cuál es la componente de X? El inicial es 3, ¿verdad? El inicial es 3. Entonces, vamos a hacer así. Fíjense. 3, ponemos 3. 3. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Inicial es 3. Sigamos escribiendo. Vamos a tratar de encontrar el coeficiente que multiplica a I. En I, ¿qué pasa? Inicia en 3, pero va desde 3 a menos 2. Para ir desde menos 3 a menos 2, lo que tengo que hacer es menos 2 menos 3. Entonces, pondré acá menos 2 menos 3 es menos 5 en T ahora, y cierro el paréntesis, y ahora sí coloco el versor I. Eso es lo que ocurrió sobre en X. Inicia en 3, por eso pongo 3. Pero va desde 3 hasta menos 2. Al final, fíjense, desde 3 a menos 2. ¿Cómo hago su recorrido? Menos 2, menos 3, menos 5t, todo en I. Ya está en I. Más, ahora veo qué pasa en I. ¿En qué empieza en I? En menos 2. Entonces, pondré menos 2, empieza, y va desde menos 2 a 1. Entonces será 1 menos menos 2. 1 menos es más 2. Me quedaría más 3t. Cierro. Y eso es lo que pasa en J. En J, o sea, sobre el eje Y. En J. Y ya tengo ahí. Más, vamos, ¿qué es lo que pasa ahora en Z? En Z, fíjense, en Z empieza en 5. Pongamos 5. Y va desde 5 hasta 4, o sea, sería 4 menos 5. 4 menos 5 es menos 1. Entonces, menos t. El parámetro es el t el que lo hace ir de un punto hasta el otro. Y eso será en K, porque eso es lo que ocurre sobre el eje Z, en K. Y ya tengo mi representación paramétrica. ¿Ok? Ahora tendré que encontrar desde t entre K y K va, ¿verdad? Fíjense, en esta ecuación, si yo digo desde t igual a 0 hasta 1, pongámoslo, t, acá vamos a poner desde 0 menor o igual, ahora tendré que buscar el menor o igual que está por acá. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Para que quede clarito. T perteneciente. Vamos a colocar L mayúscula
perteneciente al intervalo que va desde 0 hasta 1. Ahí está. Listo. ¿Sí? Fíjese, si yo calculo con t igual a 0, r de 0, fíjense, r de 0, el vector r de 0 es 3 en i menos 2 en j más 5 en k. 3 en i menos 2 en j más 5 en k. Estoy acá, en el inicio. ¿Sí? Si quieren lo mostramos. T, cuando t vale 0, es r de 0. Sería 3, porque aquí se hace 0, entonces hace 0, c 0, y quedaría 3 en i más menos 2 en j más 5 en k. O sea que estoy acá en el principio. 3 menos 2 más 5 en k. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa en el final cuando t vale 1? Cuando t vale 1 será 3 menos 5 por 1, 3 menos 5 en menos 2. Lo tengo acá en menos 2 en k, en i. En este caso será menos 2 más 3 por 1, será 3. Menos 2 más 3, 1 en j. 1 en j. Y cuando t vale 1, acá será 5 menos 1, 4 en k. Y lo tengo acá 4 en k. O sea, y además en t es lineal, por eso es una recta. ¿Sí? Entonces, con esto que estoy haciendo, voy dibujando esta ecuación paramétrica, los vectores van dibujando la red. Lo que podemos hacer ahora es, fíjense, en este caso, x de t, lo vamos a poner, fíjense, acá. Acá, x de t es igual a 3 menos 5t, ¿verdad? 3 menos 5t. Pongamos abajo, y de t es igual a, y de t es igual a menos 2 más 3t. Y finalmente, z de t, lo que acompaña al versor j, será z de t. Al versor k, perdón, que es 5 menos t. 5 menos t. Entonces ya tengo el x de t, el y de t, y estas son las ecuaciones que me van a representar en función en ecuación paramétrica. 3 menos 5t, y es menos 2 más 3t, y z es 5 menos t, con t variando entre 0 y 1. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a nuestra... Recuerden esto, fíjense, x de t es 3 menos 5t, anoten si quieren por ahí, yo lo voy a anotar para no olvidarme, ¿está? X es 3 menos 5t, y es igual a menos 2 más t, menos 2 más 3t, y z es 5 menos t. Recuerden, x, 3 menos 5t, y menos 2 más 3t. Y z es 5 menos t. Lo que voy a hacer ahora es graficar utilizando esta ecuación paramétrica. Me voy a la gráfica, y ahora restablecer la ficha. ¿Qué es lo que hago? Fíjense, atención con esto. Yo voy a utilizar ecuaciones paramétricas. Como estoy en el espacio, tendré que poner 3D. Además me muestra, ¿usted quiere una superficie o una curva? En realidad lo que quiero es una curva. Utilizo la curva. Entonces, x. ¿Cuánto valía x? Dijimos 3 menos 5t. Colocamos 3 menos 5t. Ingresamos. Vamos con i, que era menos 2 más 3t. Ingresamos. Y z será
5 menos t, ¿verdad? Ya tengo, estoy trabajando en forma paramétrica ahora. Voy a graficar, a ver qué me da. Vamos a la gráfica. Y ahí tengo la curva, fíjense. Una recta que está en el espacio, que va desde 3, fíjense, cuando t es 0 dijimos 3 menos 2, 5, x igual a 3, esto será en x, acá lo tengo en 3, acá x igual a 3, y valía menos 2, y vale menos 2, y menos 2 está por acá, por ahí menos 2, y z valía 5, entonces subo hasta 5 de acá. Este es el punto inicial. ¿Lo ven? Vamos a ponerlo así. Este será el punto inicial. Lo vamos a poner en rojo si quieren para que quede más claro. El punto inicial y este el punto final de la recta que estamos tratando, que estamos representando ahora utilizando la paramétrica. ¿Está claro? Pregunto. Muy bien. De la misma forma podemos atacar cualquier otro ejercicio. Por ejemplo, la parábola, bueno, ya hemos hecho un ejercicio de parábola. Miren qué interesante, la intersección del cilindro con el plano, z igual a 2 menos x. Si yo tengo un cilindro, les pregunto a ustedes, si yo tengo un cilindro, por ejemplo, el soporte del papel de mesa, ¿vieron esa? El cartón marrón que queda después que usamos todo el rollo de la mesa, un cilindro. Y lo corto con un plano que sea así paralelo a la mesa. ¿Qué es lo que voy a ir? ¿Qué curva interseca? Pregunto. Carlos, Micaela. ¿Cómo, profe? Entendí que, o sea, tenemos el cilindro y Yo tenemos tengo un un plano. cilindro, me están viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Tengo un cilindro, acá tengo un cilindro, ¿ok? sí, sí. Muy bien. Voy a tomar un plano, lo corto con un plano así, lo corto con un plano así. La intersección de este plano con este cilindro, ¿qué me da? ¿No me da esta circunferencia? Ah, sí, ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si yo tengo este mismo cilindro, pero lo corto con un plano, pero así, de esta manera, inclinado, ¿qué me va a dar? ¿Es una circunferencia? ¿Sí? Como cuando yo hacía esto. sí, Eso me da una circunferencia, los puntos de intersección. Pero cuando mi plano está inclinado, ¿qué me va a dar? ¿No me da una elipse? ah, es verdad, es una elipse. Una elipse. Bueno, pero eso, ¿cómo lo podemos ver rápidamente? Fíjense, otra vez voy a utilizar mi Microsoft. Ahora restablecemos ficha. Lo voy a poner en 3D, estoy en cartesiano. Y la primera era, lo mostremos, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Cilindro. Entonces, ¿qué hago? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Vamos a ingresar. Graficamos y ahí está nuestro cilindro. Y ahora queremos ver qué pasa con la otra. Vamos de vuelta a ecuaciones y funciones. La segunda. La segunda era el plano z igual a 2 menos x. Entonces, z
igual a 2 menos x. Ingresamos y graficamos. Y ahí está, y fíjense, y ahí está la parábola, la elipse. Este es el plano, lo vamos de otra manera, si quieren ahí. Y aquí está la elipse. Cuando este cilindro siga subiendo, se va a formar acá. A ver si lo podemos dibujar. Se va a formar la elipse. Entonces va a ser una cosa así, fíjense, y va a ser ahí, la elipse. ¿Lo ven? Está mal dibujado esto, pero ahora lo hagamos más prolijo. Ahí va a ser una cosa así. Esa, y cuando ustedes vean que sigue el cilindro para arriba, va a ser una cosa ahí. Y esa es la elipse. ¿Se ve ahora, Carlos? Sí se ve. Ok. Bueno, esa curva intersección es la que ustedes tienen que encontrar en forma paramétrica. Tal cual. Esa es la idea. Bueno, chicos, por hoy ya no me da más la garganta. Vamos a ir cortando. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, Micaela. Ok. ¿Qué les pareció la clase de hoy, aparte de mi voz? Estuvo bien, me saqué algunas dudas. Muy bien. Bueno, vamos a completar esto y ya terminando la cursada el próximo jueves con todo lo que queda pendiente. ¿Ok? Gracias, chicos, y a seguir estudiando. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, profe.